Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana López y hoy les doy la bienvenida al curso de Infraestructura de Datos Espaciales. Este es el tutorial del módulo 1. En este módulo veremos software comercial y open source. Comenzaremos con definir qué es un software. Un software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas que se realizan en la computadora. Nosotros generalmente usamos sinónimos de la palabra software como programa, aplicación, y ahora con el uso masivo del smartphone utilizamos mucho la palabra app en sinónimo de software. Los software se pueden clasificar en software de sistema, software de programación y software de aplicación. El software del sistema se encarga del buen funcionamiento de todos los componentes de la computadora, así también como otras herramientas para acelerar el equipo, programas para mantener a salvo de virus a nuestra computadora. Por otro lado, los software de aplicación es el que le permite al usuario completar varias acciones o tareas. Y los software de programación, que son los que les permiten a los desarrolladores de aplicaciones utilizar estos programas, los que crean necesarios ellos para crear, mantener o ejecutar diferentes programas. Para los software de sistema, los ejemplos que encontramos son los que utilizamos, por ejemplo, como antivirus. Y otros software son para el manejo de dispositivos, como por ejemplo los drivers de la computadora. Software de aplicación. Entre los ejemplos de estos tipos de software encontramos procesadores de texto como el bloc de notas, editores, hojas de cálculo como el Excel, sistemas de gestión de bases de datos, programas de comunicación como el Skype, el Zoom, paquetes integrados como el paquete Office, donde viene el Word, el Excel, el PowerPoint, programas de diseño como el AutoCAD y programas de SIG que como vamos a utilizar en este curso como el QGIS. Y por último encontramos los programas de los software de programación. Estos son editores de texto, compiladores, depuradores, entre otros, que tienen un lenguaje específico donde el programador desarrolla un lenguaje específico de programación, como por ejemplo el Java o Python. Según su libertad de uso, el software se puede clasificar en libre y privativo. El software libre es aquel software o conjunto de programas los cuales se puede utilizar, compartir y modificar con total libertad por el usuario. Por eso se dice software libre. Y los software privativos son los que presentan limitaciones para la modificación y su distribución. También se puede clasificar un software por su distribución o comercialización. Estos software se clasifican en pago, shareware, demo o trial o freeware. El software pago son todos aquellos programas cuya versión completa tiene un precio, es decir, que tiene un costo. El software shareware es una aplicación que es propietaria y se distribuye gratuitamente. Este software tiene la finalidad de que luego de la etapa de prueba este software sea comprado. Por otro lado, tenemos el demo o el trial. El demo o trial son programas de demostración, los cuales son gratuitos, son versiones gratuitas de programas que son pagos. Y por último, el software freeware son programas gratuitos y se pueden distribuir como quieran, pero no tienen garantía. En internet encontramos muchos de estos programas, algunos son muy útiles y también podemos encontrar juegos de estos tipos de software. También los software se clasifican por su licencia en propietario o privativo, libre, de código abierto, open source o de dominio público.
El software propietario es aquel software donde el usuario tiene limitado su uso, su modificación, es lo contrario a libre. El software libre es el opuesto a propietario y de este hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, el software de código abierto o open source es aquel software donde el usuario puede acceder al código fuente y lo puede modificar. El software de dominio público se diferencia del freeware porque conserva los derechos de autor. En esta diapositiva vemos las diferencias entre el software propietario y el software open source. El software propietario es más complejo, se necesita ya usuarios especializados. El software propietario tiene un buen soporte porque es pago. No tiene una comunidad de usuarios atrás, quizás algunos los tengan, pero generalmente no los tienen. Suelen contar con un buen soporte 24/7, el cual es muy efectivo, y sus costos son muchísimo más altos en comparación con el software open source. A su diferencia del software propietario, el open source es fácil de usar, se puede poner en marcha en unos minutos, como dice acá la diapositiva. Existen grandes comunidades atrás de ese software donde van a brindar ayuda a los usuarios. Si no encontramos un buen soporte en esa comunidad de usuarios, siempre vamos a encontrar respuestas a nuestras necesidades. Generalmente son fáciles de usar y no tienen una gran inversión. Son mucho más baratos, son mucho más accesibles que los software propietarios. Acá festejamos la llegada del software libre. El software libre es muy importante porque le da libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar el software, cambiarlo y mejorar. Lo único que se le pide a los usuarios o desarrolladores de este software libre es que esas modificaciones las compartan. El software libre se basa en 4 libertades. La primera libertad es la de usar, programar con cualquier propósito. No hace falta tener un propósito específico. Después, la segunda libertad es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptar cada programa de software libre a las necesidades de cada usuario. La tercera libertad es la libertad de distribuir sus trabajos sin tener inconveniente. Usamos un software libre como el QGIS, por ejemplo, y con los trabajos que nosotros realizamos a él, estaría bueno distribuirlo entre los usuarios para que vean las potencialidades de ese software. Y por último, la cuarta libertad es la libertad de mejorar el programa. Si el usuario es programador, como dice acá la diapositiva, o se da maña y puede modificar ese programa y poder hacer pública esas mejoras para que toda la comunidad de usuarios sea beneficiada. El software libre que vamos a utilizar en este curso, en algunos módulos, es el QGIS. El QGIS es un software de información geográfica que es libre y de código abierto, es open source. ¿Por qué elegimos el QGIS? Porque tiene muchas utilidades con respecto a los software SIG que están disponibles en el mercado. Es libre, es gratis, no tiene ningún costo. Está en constante desarrollo. Van a ver que todos los años o 2 veces por año sale una versión nueva con modificaciones. Tiene una extensa documentación y ayuda en la web del QGIS. Hay comunidades de usuarios y es multiplataforma. Multiplataforma significa que se puede instalar en Windows, en Mac, en Linux, en la plataforma que ustedes desean. También hay versiones para celular, para Android. ¿Qué es QGIS de escritorio? Es una aplicación diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar todas las formas que tengamos de información que estén geográficamente referenciadas, ¿sí? Que tenga una ubicación en el espacio, que tenga X e Y,
que tenga latitud y longitud. Y sirve para analizar la información, para hacer geoprocesos, generar nuevas capas de información. Es muy completo el software QGIS. Bueno, les agradezco mucho y ahora seguimos con el tutorial de uso de QGIS.